Buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con estas clases del libro de Daniel. Antes de empezar, quiero invitarlos para que hagamos una oración para tener la guianza de nuestro Dios en el desarrollo de toda esta hora aproximadamente que va a durar. Por favor, inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque por ti podemos dar esta instrucción, esta clase. Permítenos, Señor, que las palabras que se viertan, que las cosas que se digan, sean, Señor, de tu Espíritu Santo y no de hombre. Señor, guíanos en todo momento para que la instrucción llegue a cada alumno, a cada persona, a cada hermano que está escuchando, Señor, y también la sabiduría sea derramada, Señor, para mí y para todos aquí presentes. Te lo pido, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente vamos a empezar la clase con respecto al libro de Daniel y es necesario hacer ver que hemos desarrollado una introducción, hemos desarrollado el aspecto de lo que fue la deportación de Daniel, hemos visto lo que es el horno de fuego, hemos visto el sueño de Nabucodonosor con relación a la estatua y nos damos cuenta de que en todos los aspectos, no importa si los capítulos no han sido estrictamente proféticos, siempre hay algo de profecía, siempre hay algo que nos está dando el Señor como un adelanto para que cuando veamos el estudio de Apocalipsis podamos entender. Siempre hay una luz en cada estudio, así como lo han podido ver. El libro de Daniel, no necesariamente estudiar el libro de Daniel va a significar que solo hablemos de profecía. El libro de Daniel también tiene muchos aspectos como es la conducta del cristiano, como lo hemos visto en el estudio anterior con relación al horno de fuego, a no inclinarnos sobre las imágenes de hombres, porque esa es donde empieza la primera vez cuando Nabucodonosor hace una imagen de hombre, porque antes sabemos que el pueblo de Israel se ha hecho imágenes de diferentes tipos, pero de ninguna manera de un hombre. Entonces aquí tenemos a un hombre regular en el que se hace una imagen y que va a repetirse en los últimos tiempos en lo que es el Apocalipsis. Pero ahora vamos a tratar de continuar con este estudio y nos va a tocar esta vez el capítulo 4 del libro de Daniel. Les voy a pedir por favor que se ubiquen en el capítulo 4 del libro de Daniel para poder iniciar el estudio. Voy a mostrarles primero la estructura en el cual vamos a desarrollar este capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta sobre lo que es el espíritu de error. Hay un espíritu de error que circunda aquí en el capítulo 4 y lo vamos a ir explicando. Primero les voy a mostrar lo que es la estructura. Como ustedes pueden ver, la estructura del capítulo 4 la he conformado denominando el primer punto como reconociendo los atributos de la divinidad de Dios como la omnipotencia y el reinado eterno de Dios desde una perspectiva equivocada. Miren ustedes cómo se considera dos aspectos reales, verdaderos de nuestro Dios, que es la omnipotencia y el reinado eterno, la vida eterna, ¿no? Que son atributos de la divinidad de Dios. Pero cuando se mira equivocadamente, entonces caemos en un error. Dice, reconocimiento de parte del rey Nabucodonosor de su dios Belsasar. Sabemos que a Daniel, cuando lo llevaron de la deportación y lo tomaron para llevarlo y prepararlo durante los 3 años, le cambiaron el nombre. Y el nombre que le pusieron a Daniel fue Belsasar. Pero también nos vamos a dar cuenta cómo el dios de Nabucodonosor, tenían varios dioses, pero diríamos el dios preferido, el dios elegido, el que él le rendía pleitesía, el que él trataba de adorar, venerar, es el dios Belsasar. Y vamos a ver ahí una presentación idólatra, y puse este Salmo 115, 3-9, porque de una u otra manera este es el salmo que nos dice a nosotros que no debemos hacer imágenes de nada que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. También tenemos la visión
y o sueño, porque en el relato vamos a ver que se habla de una visión y un sueño al mismo tiempo, o es un evento combinado donde él sueña y al mismo tiempo tiene visiones. Una interpretación que está hecha en la misma Biblia por un tiempo de prueba, un tiempo previo antes de ejecutar el castigo. Siempre Dios nos da un tiempo, siempre Dios con la prueba nos da un momento para que nosotros recapacitemos, para que nosotros cambiemos la actitud y podamos corregirnos. Después tenemos el reconocimiento de Dios como el Señor de señores, que es el verdadero reconocimiento, Rey de reyes. Y después, como último punto, tenemos la retribución. Como ustedes pueden ver, esta es la estructura con la que vamos a desarrollar este estudio. Y quiero empezar con el capítulo 4, y no lo voy a leer porque es extenso, pero lo voy a ir desarrollando y les voy a ir poniendo en la pantalla los versículos que vamos a ir explicando. Es por esa razón que vamos a iniciar directamente. Les voy a pedir que me sigan. Vamos a empezar en el capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a leer del versículo del 1 al 3. Y cuando abrimos nuestra Biblia y revisamos, encontramos que le han puesto como un título La locura de Nabucodonosor. Este es el título que acompaña todo este capítulo 4. Sabemos que el título son adaptaciones académicas, ¿no? Para mejor entendimiento, para mejor comprensión, pero no es parte de la palabra. Quedemos claro para aquellas personas que no han manejado o no manejan bien la Biblia, no vayan a pensar que los títulos que encuentran, como la locura de Nabucodonosor en este caso, o el horno de fuego en el capítulo anterior en las Biblias, corresponde también haber sido escrito de esa manera los libros. Los libros no fueron escritos con títulos, ni con versículos, ni con capítulos. Eso fue una adaptación que se le hizo para poder hacerle el estudio debido, que no es materia ahora de desarrollar. Y dice así, ¿no? El capítulo 4, versículo del 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Se está dirigiendo a todos. Y observen ustedes, porque yo he comenzado a separar por puntos estos versículos. ¿Para qué? Para que notemos cómo lo que se dice en estos primeros es correcto. Y dice, paz os sea multiplicada. O sea, Nabucodonosor está enviando paz a todos los pueblos. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros del Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando él dice que declare las señales y milagros del Dios Altísimo, él está reconociendo, él está declarando, él está aceptando reconocer que Dios es un Dios extraordinario, un Dios que va más allá de lo natural, es un Dios que hace cosas que nadie puede hacer, que es un Dios omnipotente, poderoso. Por eso dice que conviene, y él hace ver de que para él es conveniente, que es beneficioso, que va a obtener algo para él, declarando que el Dios Altísimo hace señales y milagros. Y sigue después en el punto 2 y dice, cuán grande son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. ¿Se dan cuenta? Aquí afirma que él es el Dios de lo imposible. Hasta este momento, cuando hemos leído, nos damos cuenta que está correcto, porque ese es el Dios en el que creemos. Es el Dios de milagros, es el Dios de lo imposible, es un Dios omnipotente, es un Dios eterno, es el Dios creador del universo. Y después dice, su reino sempiterno, que significa un reino eterno, que nunca se acaba. ¿Se dan cuenta? Reconoce que el reino de Dios es un reino eterno, que es desde el principio y sin fin. ¿Se dan cuenta? Y dice, señorío de generación en generación. Lo que está diciéndonos es, Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos de los siglos. Reconoce un Dios, dice, no, reconoce un Dios que
es eterno y que no solamente es eterno, sino que es poderoso y que además cuando dice que es señorío de generación en generación, es que está por encima de nosotros y que tiene dominio sobre nosotros, que tiene control sobre nosotros. Por eso que es el señorío. El señorío es reconocer a Él, que Él es como el amo, que Él es el que controla todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Es increíble cómo podemos leer Daniel capítulo 4 del 1 al 3 y no encontramos nada equivocado. Yo podría equivocadamente, obviamente, poder decir, oh, él está correcto entonces. Sin embargo, vamos a continuar este detalle con la siguiente etapa, que va a ser del capítulo 4 al 9, y nos vamos a dar cuenta con qué perspectiva Nabucodonosor está diciendo esto. Y es ahí donde cambian las cosas. Es ahí donde nosotros comenzamos a desviarnos. Hemos usado la palabra, pero sin embargo, la manera en que la interpretamos, la manera en que la vimos, la perspectiva en que nos hemos colocado, hace que nosotros nos salgamos del camino y nos equivoquemos. Y eso vendría a ser un espíritu de error. El espíritu de error es lo mismo que decir el espíritu de la mentira, o es lo mismo que decir el espíritu del engaño, o es lo mismo que estar hablando del espíritu del anticristo. Porque en este estudio nos hemos ubicado mucho a hablar de que esto de una u otra manera nos va a llevar a mostrarnos cuál serán los tiempos finales. Pero también de una u otra manera nos va a decir, nos dice la palabra, que en los tiempos finales va a venir una bestia, un hombre, que la Biblia la identifica con el nombre de bestia, que nosotros le ponemos el nombre de anticristo, que usualmente ese es el nombre con el que lo identificamos, la primera bestia. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta aquí que el espíritu de error, el espíritu del anticristo, porque así habla la palabra, ya venía estando desde hace mucho tiempo atrás, y lo vamos a comprobar cuando estemos ahorita detallando la palabra. Vamos a seguir y vamos a continuar del capítulo 4 al 9. Y dice así, ¿no? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Y lo resalté con diferentes colores para que ustedes vean que a Daniel se le colocó el nombre del Dios al cual directamente Nabucodonosor reconocía como su Dios principal, porque ellos tenían varios dioses, como el Dios al que él confiaba, por decirlo así, al Dios al que él recurría. Y ese era, y por eso es que él, cuando hace mención en la primera parte y dice, declararé las señales del Dios Altísimo, y hace ver todo lo que es la omnipotencia, y hace ver todo lo que es el eterno vivir de nuestro Dios, él lo hace desde otro punto de vista, y aquí es donde vemos, dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. En otras palabras, lo que hizo fue que cuando Dios se reveló a través de Daniel, en el primer momento cuando le dijo el sueño de la estatua y la interpretación, y cuando sucedió el horno de fuego, cuando Dios se reveló dos veces a Nabucodonosor, tratando de una u otra manera que él reconozca que él es un Dios eterno, que es el Dios de dioses, si así lo quiere llamar, pero que no era realmente el Dios que él cree, ni los dioses, porque sabemos que hay un solo Dios, y el único Dios en el que creemos es ese Dios grande y maravilloso que está en el cielo, nuestro Padre. Sin embargo,
por el espíritu de error, por el espíritu de anticristo, que sabemos que representa Babilonia, porque está en lo que es las últimas imágenes de Apocalipsis, sabemos que él pone a nuestro Dios, al Dios Altísimo, lo pone a nivel de sus dioses. Le da, por decirlo así, cuando él hace la descripción en los 3 primeros versículos, lo que le está dando es una calidad mayor de poder, una calidad mayor de revelación, una calidad mayor de milagros, pero no le está dando la exclusividad que él es el único Dios. No está diciendo, Señor, tú eres el único Dios y que todos los demás no son dioses en realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que él hace es juntar al Dios Altísimo con sus dioses. Por eso es que cuando ustedes leen y dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Así es como lo identifica a Daniel, como el hombre que conoce a un Dios que es del nivel de los dioses de él, y no es así. Y dice, conté delante de él sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. O sea que cuando él está confiando de que Daniel le va a revelar lo que significa su sueño, le va a interpretar, porque en este caso Daniel está funcionando aquí como un interpretador de sueños, lo que está haciendo en realidad él es poniéndolo que los dioses santos, o sea, no el Dios Altísimo, no el único Dios, sino los dioses santos en el que él cree, como diciendo, el que tú tienes, el que te usa a ti, el que tú adoras, es del mismo nivel del que yo tengo. ¿Y qué es lo que pasa? Bajo el espíritu de error, Nabucodonosor no está reconociendo realmente lo que es el verdadero Dios, el Dios Altísimo. Y yo quiero explicar un poco sobre lo que es el espíritu de error, porque es algo que es común en nuestro tiempo. Lo hemos visto como las interpretaciones hacen malas interpretaciones o interpretaciones fuera de lo que es la palabra de Dios o recurriendo a elementos que nos corresponden, nos llevan a tener falsas doctrinas. Y sabemos que la palabra de Dios nos pide que nos cuidemos de los falsos cristos y los falsos profetas que vendrán en los últimos tiempos, que son los tiempos en los que vivimos hoy. Por eso que es necesario determinar que sí ha habido un espíritu de anticristo. No nos afanemos por el anticristo que vendrá personalmente. Ya tenemos desde los tiempos antiguos un espíritu de anticristo. Y para mostrar esto, quiero que por favor me acompañen y vayan al libro, al Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Lo voy a leer y lo voy a estar explicando. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta que cuando Juan escribió esta carta, ya estaba el espíritu del anticristo aquí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera el espíritu del anticristo ya empezó a trabajar para ir engañándonos poco a poco. Por eso es que hablábamos en el capítulo anterior de que el hombre no debe arrodillarse a las imágenes de otros hombres. ¿Por qué? Porque poco a poco eso ha ido aumentando y aumentando, y hasta vemos que el día de hoy tenemos algunas religiones que tienen imágenes en sus templos y son imágenes de hombres, y las personas van y se inclinan ante las imágenes. Sin importar qué concepto tengan en su mente, se están inclinando ante una imagen de un hombre. Y sabemos que eso no es de agrado del Señor, ni siquiera construir las imágenes. Y sabemos esto porque cuando les monté la estructura, si ustedes
revisan el Salmo 115, del versículo 3 al 9, van a poder leer casualmente que esto no es algo que realmente al Señor le agrade. Ahora, ya hemos confirmado que sí existe un espíritu de anticristo y ya lo confirmamos con la palabra que existe desde mucho antes. Por eso es que se viene trabajando de esa manera y se viene dando estas circunstancias, porque, como hemos dicho, nada sucede de la noche a la mañana. No es un de repente el que va a suceder las cosas. Nosotros vemos que estamos viviendo un proceso. Y ahora, cuando terminemos este estudio, yo les voy a explicar cómo este proceso que estamos viviendo, a dónde va a influenciar, y cómo el proceso de que está viviendo Babilonia es prácticamente con el mismo fin. Y eso lo vamos a ver no exactamente el día de hoy, pero vamos a dar una pequeña entrada porque tiene que ver con el próximo capítulo que vamos a estudiar. Y seguimos, y dice en el versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y seguimos ahí, dice: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando ya hemos dicho que cuando hablamos del espíritu de verdad y el espíritu de error, estamos hablando realmente de lo que es el anticristo, lo que estamos hablando de lo que vendríamos que nosotros conocemos como que quién es el padre de toda la mentira. Sabemos que el diablo es el padre de toda mentira, de todo engaño, y esa es la idea, ¿no? Hacerte caer en error, engañarte, para desviarte de lo que es la sana doctrina. Eso ustedes lo van a encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44. Pero en ese versículo 44 hay algo más interesante en la parte final. Si pueden ir con sus Biblias a Juan, capítulo 8, versículo 44, en la parte final lo voy a leer todo el versículo y les voy a mostrar cómo en la parte final hace algo que ustedes podrían decir en este momento: pero en ese entonces Cristo no había venido. ¿Cómo puedes decir que el espíritu del anticristo si todavía Cristo no ha venido? Pues vamos a leer. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora, cuando nosotros vayamos a leer lo que es Juan, Primera de Juan, vamos ahora a Primera de Juan, versículo 22. Primera de Juan, versículo 22. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Y miren lo que dice esta última parte. Dice: el que niega al Padre y al Hijo. O sea que cuando nosotros usamos una definición de anticristo, no nos estamos refiriendo exclusivamente a Cristo desde la fecha en que Él llegó, de que Él se hizo hombre, Dios hecho hombre, cuando Él fue Emmanuel, cuando vino a esta tierra para salvarnos y entregarnos la redención a través de su muerte. No es ese momento, porque estamos hablando de quien niega al Padre, porque sabemos, como dice Cristo, dice: el que me conoció a mí, conoció al Padre, porque yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí. Lo que quiere decir que cuando Dios está mostrándose en el tiempo de Nabucodonosor, está incluido Cristo. Por eso es que la definición es aplicable. Pero también, para que no haya dudas, en la palabra, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, en la última parte dice: anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? O sea que ahora hemos interpretado, hemos llegado a la conclusión que realmente
estamos en una interpretación correcta de pensar que el espíritu de error estaba moviéndose en ese momento en lo que es la historia de Daniel con relación al capítulo 4, cuando él tiene este sueño que ahora lo vamos a leer y lo van a interpretar. No voy a detallar mucho porque la interpretación, donde la Biblia interpreta, nosotros no podemos volver a interpretar porque la interpretación no es de acción privada, sino es bíblica. Sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay momentos, hay casos en los que la misma palabra nos da el sueño y nos da la interpretación, como en este caso. Pero aún así vamos a ir viendo algunas cosas. Ahora vayámonos al capítulo 4, versículo 10 al 19. Capítulo 4, del versículo 10 al 19. Y dice así, dice: estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Quiero hacer un alto ahí, porque recuerden que este es el sueño que tiene, o la visión que tiene Nabucodonosor. Pero para que vean cómo el Dios al cual le servimos es un Dios maravilloso, es un Dios que todo lo conoce. Ya el profeta Jeremías había hablado sobre esto a manera de profecía. Ustedes saben bien que Nabucodonosor no leía a Jeremías, no tenía nada que ver con los escritos de Jeremías. ¿Por qué? Porque simplemente él era un hebreo y un judío, un hombre al que él conquistó, un hombre al que él, un pueblo al que él hizo esclavo. Entonces, nadie toma lo de su esclavo para instruirse, para leer. Muy por el contrario. Y ya sabemos que aún después de haber sido maravillado con lo que es la interpretación, la revelación del sueño y la interpretación del sueño de la estatua, a haber sido maravillado con el horno de fuego, él no reconoce a Dios desde la correcta perspectiva. No lo reconoce. Y mantiene su ego, porque sabemos que hizo la estatua de oro para lo que cuando sucede el horno de fuego. O sea, el ego que él tiene y el error que él conduce lo sostiene. ¿Por qué? Porque no quiere perder, no quiere soltar lo que él maneja, lo que él se cree. Él quiere ser el dueño, él quiere ser el eterno, él es el que quiere ser el todo del todo. Pero para comprobar cómo Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual hace una definición exactamente a lo que es la palabra de Dios, los voy a invitar a que busquen en su libro de Jeremías, en el capítulo 27, en el verso 6. Jeremías capítulo 27, verso 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Esta profecía que ustedes ven está describiendo exactamente lo que el sueño de Nabucodonosor decía. Las bestias vivirán también debajo del árbol. ¿Quién representa? Representa Nabucodonosor. O sea que vemos cómo coordinadamente estamos yendo en una verdad bíblica, en una verdad revelada por Dios. Toda esta profecía se da en el principio del reinado de Joacim, y Nabucodonosor recién entra y conquista Israel, y conquista en este caso el imperio de Judá, lo conquista en el tercer año del reinado de Joacim.
Por eso es que nosotros vemos que Dios antes ya había anticipado lo que después Él iba a decir muchos años después. ¿Se dan cuenta? Él es el Jeremías también es el mismo que después da la profecía de los 70 años que duraría el cautiverio. Dios se revela a través de él. Continuamos ahora con la lectura. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Para nosotros es fácil identificar un elemento de esto porque sabemos que se está refiriendo a un ángel. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce. Observen ustedes cómo siempre estamos, de una u otra manera, ya estamos incluyendo los elementos que anteriormente se habían descrito en la estatua de Nabucodonosor, como es el hierro y el bronce, y sabemos que bronce es el imperio de Grecia y el hierro es el imperio romano que se describe. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Miren esta particularidad. Dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Sabemos que 7 tiempos se refiere a 7 años. Y cuando hablamos que su corazón sea cambiado de hombre a de bestia, lo vamos a trasladar esta figura al Apocalipsis. Y nos vamos a dar cuenta que el anticristo es un hombre. El anticristo no es una persona que ha sido engendrada por el diablo, ni es un hijo no es la unión de un ángel o de un espíritu maligno con una mujer y nacerá un tipo Cristo. No, es un hombre, nacido de un hombre y una mujer, el cual el diablo, Satanás, la serpiente antigua, lo usará y le otorgará poderes. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que haga milagros, prodigios. Pero es un hombre. Entonces, pero en la palabra de Dios lo conocemos como bestia. ¿Por qué? Porque cuando nace es un hombre normal y regular. Pero en el camino, el hombre adquirirá un corazón de bestia cuando el enemigo le otorgue todo este poder para que se conforme como la bestia, la primera bestia, el anticristo. Y cómo esta figura, que a él en realidad aquí está hablando de que él se convierte realmente en una bestia para arrojarlo al campo, también nos está diciendo de una u otra manera que esto es lo que se va a repetir en los últimos tiempos. Porque ya hemos dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Un corazón de hombre, o sea, un hombre normal, común y corriente, se le dará un corazón de bestia y durará 7 tiempos. El Apocalipsis, lo que es la tribulación y la gran tribulación, durará 7 años, 7 tiempos. Y el hombre que será el anticristo nacerá como hombre, será hombre cuando sea niño regular, y cuando realmente el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, Lucifer, como lo querramos llamar, él le otorgue todo este poder y le dé todas estas facultades, entonces le habrá dado ¿qué? Su corazón de bestia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante. A veces leemos esto y decimos, oh no, esto ya está, ya lo conocemos, es parte de la historia del árbol. Pero de una u otra manera Dios nos está hablando. Ahora seguimos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo aquí Dios es: yo tengo el control, el que gobierna, yo lo pongo. Yo soy el que escoge y yo soy el que decide a quién le doy el gobierno. A quién nombro. Aquí es donde se dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y vemos aquí cómo continúa Nabucodonosor en el error, pese a todos los elementos. Esta es la tercera oportunidad que Dios le está dando para que lo reconozca como el único y verdadero Dios. Sin embargo, nos damos cuenta cómo Nabucodonosor aún persiste en querer que el Dios Altísimo sea parte de sus dioses. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Se dan cuenta ustedes? Daniel se impresionó, obviamente, porque sabía que lo que le iba a decir era algo malo para el rey. Y sabemos que este rey era un rey, no era un rey bueno, era un rey que todo lo que no estaba de acuerdo con él lo mandaba a matar. Entonces, por eso es que Daniel se turbó. Pero al final el rey le da el pase y le dice: no, dímelo, yo necesito conocer esto de acá. Y tú eres el único, aunque realmente siempre afirmando. Pero ustedes, ¿cómo ustedes ven Dios de una u otra manera? Desde el principio usó a Nabucodonosor. Lo usó porque él fue enviado por Dios. Sabemos en una palabra que lo usó para castigar al pueblo de Judá por lo malo que se hizo. Entonces, cuando lo llevó al cautiverio babilónico, sabemos que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sabemos que el imperio asirio no lo pudo conquistar porque la voluntad de Dios fue detener eso con su mano cuando envió su ángel y mató 185,000 en el campo de batalla. Por eso ahora nos estamos dando cuenta cómo Dios está bajo el control. Y aún el nombre, y se dan cuenta que aún el nombre que Daniel adquirió en Babilonia, de Belsasar, nos vamos a dar cuenta que corresponde a uno de los principales, o al principal Dios al que reconocía Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la manera en la que está desarrollando este capítulo. Y ya nos va dando visiones y nos va dando elementos que nos va trasladando a los últimos tiempos. Por ejemplo, el que nace hombre, se le da el corazón de bestia y durará 7 años. Es un resumen clásico de lo que va a suceder en el Apocalipsis. Ahora vamos a pasar a la cuarta parte, que es la interpretación. Vamos a irnos al capítulo 4, del versículo 20 al 28. La interpretación está escrita bíblicamente, pero aún vamos a tratar de explicar qué es lo que el Señor nos está mostrando, sin dejar de entender que la interpretación ya está escrita aquí. Y dice, ¿no? Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Observen lo que se está diciendo. Se está diciendo que creció en grandeza y los confines de él llegaron y su dominio llegó hasta los confines de la tierra.
Cuando hablamos de crecer en grandeza, cuando hablamos de que Él representa la cabeza de oro, estamos hablando de un poder económico, estamos hablando de un poderío, de una riqueza. Babilonia fue un país muy rico, por eso pudo hacer grandes construcciones, que inclusive tenemos una que hasta el día de hoy lo hemos reconocido como parte de las maravillas de este mundo, como son los jardines colgantes de Babilonia. Pero todo esto corresponde al que, a la grandeza, al poderío económico y la extensión de dominio. Dice 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, y en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. Observen ustedes que aun cuando acá hace el detalle, dice, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos, porque ese es todo el tiempo que durará y de ahí vendrá el fin de lo que es la bestia. Dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna, que reconozcas que todo lo que sucede debajo del sol tiene dominio exclusivo sobre la potestad y la soberanía de nuestro Dios Altísimo. Por tanto, oh rey, y aquí viene un consejo, una advertencia, una recomendación, porque ese era el cargo de Daniel, dar consejos, dar recomendaciones, aparte de las interpretaciones del sueño. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus inequidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Dice, arrepiéntete y haz el bien. Eso es lo que dice, arrepiéntete y haz el bien. Y eso es lo que nos invita a todos nosotros. Arrepintámonos, pero de corazón. Mostremos el arrepentimiento real, verdadero, regresando a los caminos de Dios, regresando a los caminos que nos conduzcan al bien, y hagamos misericordia, hagamos el bien a los demás. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Esto es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo el Señor que Él es capaz no solamente de nombrar un rey, sino de quitar un rey, porque le está diciendo, yo soy el Dios de lo imposible, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Te estoy advirtiendo una vez, te estoy advirtiendo 2 veces, te voy a advertir una 3ª vez. Porque no dice, inmediatamente después de eso se le quitó el reino, no dice. O sea que siempre dijimos cuando empezamos el estudio que había un tiempo, una prueba y de ahí un resultado. Y efectivamente hubo un tiempo, y lo sabemos, cuando la revelación del sueño, de la estatua, la revelación en el horno de fuego, y aún aquí tenemos una revelación más y con ya un final definido, la sentencia de lo que te va a suceder cuando tú no sigas la palabra de Dios. Y así es lo que le dice, reconoce al Dios Altísimo, reconoce, no lo reconozcas conforme a tus conceptos personales, no lo reconozcas conforme a lo que te convenga,
Para mí Dios es bueno y es aceptado. Yo creo en Dios de acuerdo a lo que me parece que es correcto para mí, para mis circunstancias. Muchas personas dicen, yo no creo en la Biblia, pero sí creo que hay un Dios. No podemos creer en algo que ni siquiera hemos leído. Son solo palabras. Si creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra, porque Él lo escribió así. Entonces, tenemos que creer en Dios como Él nos pide, con obediencia, con reconocimiento de su palabra, con estudio. Tenemos que conocerla para no desviarnos, para que el enemigo muy sutilmente desde la época de Babilonia comenzó a acostumbrarnos a diferentes cosas para que nosotros en los últimos tiempos podamos desviarnos, y dice que aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque es muy sutil. Imagínense ustedes que los escogidos, que estamos hablando de los cristianos, de aquellos que de repente estudiamos la palabra, que conocemos algo de la palabra, y hasta ellos serán engañados. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que toda manifestación espiritual es de Dios. Y recuerden que la palabra dice que Lucifer se vestirá de ángel de luz. Y recuerden que el diablo le otorgará a un hombre poder para hacer milagros y señales y prodigios. Recuerden que habrá falsos cristos, falsos profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Examinadlo todo. Verificar de qué espíritu, discernir los espíritus que están hablando. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque también habrá manifestaciones del enemigo que se parecerán a las de Dios. Harán milagros, harán prodigios, harán señales. Pero si nosotros estamos firmes en la palabra, si conocemos lo que estamos estudiando, si sabemos que puede suceder esto, y la palabra de Dios nos dice examinarlo todo. ¿Qué significa? Significa que no podemos maravillarnos, quedarnos atónitos por cualquier cosa que suceda y decir, listo, esto es de Dios. Y así el enemigo nos va a engañar, porque sabe que el hombre le gusta lo misterioso. El enemigo sabe que al hombre lo invita, lo que no conoce, lo motiva. Entonces, sabemos de que hay muchos que se van a ir tras los milagros. Y en ninguna parte de la palabra dice que nosotros vamos a ir tras los milagros, tras las señales, tras los prodigios. Muy por el contrario, dice que éstas nos seguirán a nosotros, no que nosotros las seguiremos a ella. Y ahí es donde está el error. Cuando viene el espíritu del anticristo, el espíritu de error, el espíritu de engaño que vive desde muchísimos años antes, como lo hemos leído en la palabra, entonces es ahí donde nosotros nos equivocamos. No debemos seguir las señales, sino que las señales sigan. Las señales se usan ¿para qué? Se usan para que nosotros podamos afianzar nuestra fe, podamos creer, podamos convertirnos debidamente. ¿Por qué creen ustedes que en la iglesia de Corinto hubo, si ustedes leen Corintios, ustedes van a encontrar que ahí hay los dones, hay el fruto? ¿Por qué hay todo esto en la iglesia de Corinto? Si yo estudio la iglesia de Corinto, me voy a dar cuenta que era una iglesia joven, una iglesia llena de idolatría, tenía un templo que adoraba lo que era la prostitución santa, por decirlo así, con la diosa. Pero ¿por qué, siendo una iglesia tan carnal, porque inclusive Pablo lo llama cristianos carnales, por qué tiene todo este desplazamiento de dones y todo este desplazamiento de fruto por parte de Dios? Porque Dios quiso llegar a la iglesia de Corinto para sacarla de su error, para sacarla, porque las personas iban al templo de Afrodita solamente pensando que estaban haciendo bien. Entonces el Señor se mostró, se reveló, igual como lo hizo con Nabucodonosor, a través de grandes milagros y grandes prodigios. ¿Para qué? Para hacerles ver de que Él es el único Dios y el Dios Altísimo. Así mismo es. Por eso nosotros estamos demostrando que con la presentación en la iglesia de Corinto no es porque sea muy espiritual o muy santo, muy por el contrario, era porque tenía mucha deficiencia y necesitábamos ponerla a la altura. ¿Se dan cuenta? Entonces no debemos dejar
que nosotros seamos empujados a una doctrina falsa y después seamos engañados, porque la palabra ya nos está advirtiendo. Ahora, vamos a continuar con el versículo 29 al 33. Y dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Observen ustedes en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Qué significa? Significa que después de haber recibido una advertencia de la sentencia que iba a tener si él no cambiaba su actitud, el Señor le entregó 12 meses, un año. ¿Para qué? Para que él pueda reconocer a Dios, para que él pueda pasar un proceso de dejar esos dioses paganos y reconocer al Dios Altísimo como el único y verdadero. Sin embargo, más pudo la fuerza del ego, el dominio de la riqueza, el dominio del poder sobre él, que pasaron los 12 meses y en lugar de reconocer, se reconoció a sí mismo. Y dijo: gracias a la fuerza de mi poder y por la gloria de mi majestad, por ser yo el rey, es que yo edifiqué esta Babilonia, esta gran Babilonia, que también la tenemos en los tiempos finales en el Apocalipsis nombrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos tiempo, tenemos prueba y tenemos un juicio, un examen, un resultado. Esta es la fórmula que siempre nos está llevando el libro de Daniel. Y dice en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Quien pone reyes, quien quita reyes, quien pone autoridades, quien quita autoridades, es nuestro Dios Altísimo. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios no está en discusión. Tenemos la soberanía de Dios, es algo que Dios maneja, y Él es soberano, poderoso para hacer como Él cree. Y sabemos que los caminos de Él son los caminos perfectos, los caminos rectos, los caminos más altos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. ¿Se dan cuenta cómo realmente la posición de una persona que al final no doblega su ego, no doblega su actitud, no quiere reconocer que lo que se le está diciendo, se les está enseñando, que Dios no quiere o no acepta tener otros dioses, no acepta la inclinación sobre imágenes, no acepta que tú reconozcas como el poder económico, como tu Dios, que te creas autosuficiente? No le gusta eso a Dios. A Dios le gusta que seas dependiente de Él. Le gusta que reconozcas que Él es el soberano. Por eso el Señor dijo, casualmente el hombre es incapaz de encontrar el camino correcto por sí mismo. Este cuerpo, esta carne siempre dice, tira para lo malo. Por eso dice, tenemos un corazón que no anda en lo correcto. Tenemos un corazón de piedra y siempre le tenemos que pedir al Señor que nos cambie por un corazón de carne. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser sensibles ante las cosas de Dios, podamos poder atender lo que es la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos siempre tratar de mantener. Y hay algo que debemos hacer, que usualmente en estos tiempos estamos muy afanados
como cuando somos cristianos o estamos en la obra o queremos iniciar un proyecto, y es que pensamos en un proyecto y no lo sometemos realmente a la voluntad de Dios. Pensamos de que Dios nos tiene que apoyar en nuestro proyecto y le pedimos al Espíritu Santo que nos siga, que oramos para que Él haga lo que yo quiero. Y no está mal orar para que se cumpla lo que yo deseo, pero debemos someter nuestra voluntad, a decir, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque no podemos orar y orar y orar y pedir y pedir y pedir y tratar de hacer todo lo posible para que lo que yo deseo se cumpla. Debemos poner al Espíritu Santo delante de nosotros para que Él haga lo que Dios lo mandó a hacer, nos guíe, nos lleve por el camino correcto, porque muchas veces nuestros deseos no van a ser los correctos. Entonces debemos elegir el deseo de Dios, la soberanía de Dios. Y es así como nosotros vemos que termina Nabucodonosor echado fuera. Ahora vamos a pasar a la quinta parte. La sexta parte, que dice Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue devuelto. Él alzó sus ojos al cielo y su corazón fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. Observen ustedes cómo es que aquí nos presenta tres cosas. Bendije a Dios, alabé a mi Dios y glorifiqué a mi Dios. Eso es algo que siempre nosotros debemos hacer. Al que vive para siempre. O sea, volvemos a la primera parte de lo que es el capítulo 4, donde él estaba reconociendo que él era eterno, que él era el de máximo poder, pero nos vamos dando cuenta de que realmente lo había hecho con un espíritu de error. Sin embargo, ahora nos vamos a dar cuenta cómo él va cambiando y va reconociendo, y dice que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Volvemos a repetir, pero ahora sí estamos en el término correcto. Estamos nosotros haciendo ver de que realmente estamos hablando del Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Observen ustedes. Todos, dice, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Reconoce aquí, realmente reconoce él que nosotros tenemos un Dios que es Dios en el cielo y Dios en la tierra. No es solo Dios para los que estamos en la tierra, es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Y después dice, y no hay quien detenga su mano. Sabemos que la palabra de Dios dice que no hay nadie quien pueda abrir una puerta que él cierra y nadie quien pueda cerrar una puerta que él abre, porque es todopoderoso. Y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos decirle a Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, ¿qué hacer? Tenemos que poner nuestra petición, nuestro deseo, sometido a la voluntad de Él, para que se cumpla la guianza del Espíritu Santo. Y después en Daniel capítulo 4, versículo 36 y 37 nos dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Quien reconoce a Dios como su Dios, como su todo, como su guía, no solamente recibe reconocimiento, no solamente, sino que Dios lo prospera. Y no estoy hablando de la prosperidad económica. Dios lo prospera en todos los aspectos. Y dice la palabra, como prospera tu alma. ¿Qué cosa quiere decirnos?
como reconozcas a Dios, en la medida que reconozcas cada día más a Dios y te hagas más dependiente de Él y pongas al Espíritu Santo delante de ti, entonces Dios te prosperará en todas tus partes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se dan cuenta? Hemos terminado de explicar el capítulo 4 de Daniel. ¿Se dan cuenta ustedes que al final Nabucodonosor, cuando reconoce lo que está mostrando, se vuelve un hombre sabio? Se vuelve un hombre realmente temeroso de Jehová. Y sabemos, en la palabra está escrito en Proverbios y en Salmos, que la sabiduría es el principio del temor de Jehová. Y el temor de Jehová vino sobre él en la tercera oportunidad. En la tercera vez que Dios se mostró, él reconoció. Nabucodonosor gobernó por aproximadamente 43 años. Sabemos que después de esto, él continuó ya como un hombre convertido, con un corazón de hombre, con un reconocimiento a un Dios todopoderoso. Y esa es la historia y esa es la idea de este capítulo. Sin embargo, en el capítulo siguiente, que vamos a estudiar la otra semana, que es el capítulo 5, que hablamos sobre la escritura y la pared, vamos a entender un aspecto que tiene que ver con los últimos tiempos. Yo los invito a que la próxima semana no se pierdan el estudio, porque es un capítulo interesante. Habla sobre la escritura en la pared. Y nosotros vamos a ver cómo un evento que en realidad tuvo que ver con la destrucción o el término final del periodo babilónico, porque sucede en el último rey, y este siguiente capítulo del anterior, estamos hablando más de 23, 25, 26 años después, o sea, terminando el capítulo 4, al movernos al capítulo 5, ha pasado en la historia un tiempo de 20 y tantos años, ¿no? O sea, un tiempo largo donde se han producido los relevos de los reyes. Y realmente aquí vamos a apreciar cómo el Señor nos está mostrando qué es lo primero que va a suceder en los últimos tiempos. Los invito a que me sigan para la próxima semana, el próximo martes a las 8:30. Gracias por su atención. Dios los bendiga.